Es psicoanalista. Estoy bien, Constanza, cuando si te presento así. y, y escritora también que acaba de lanzar un libro. Eso es así que lo vamos a presentar, por supuesto, y vamos a conversar con Constanza sobre salud mental. ¿Cómo estás, Constanza? Tanto tiempo que no nos Mm, veíamos. Sí, pues bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, también aquí conversando sobre algunos temas Salud como, mental. ya estábamos hablando, sí, pues estábamos hablando sobre el trastorno de espectro autista, ¿no es cierto? Y esta ley que se quiere hacer. Y la salud mental ha estado, Constanza, en Mahoma, más o Mahoma. menos. Exactamente, Mahoma nomás, po. Y tú estás presentando un libro también, así que vamos a conversar sobre todo eso, pero partamos por conversar justamente sobre esto Mahoma nomás que estamos viviendo como sociedad, como país. Hemos visto extremadamente violenta a la gente en general en las calles, pero especialmente se ha notado mucho en los colegios, en los liceos de nuestro país. Los jóvenes y las jóvenes están pero crispados, todo es así, violento, es tremendo. Bueno, los 2 años de pandemia nos están haciendo efecto, Constanza. Yo no estoy tan de acuerdo con esa hipótesis. Yo creo que el tema de la violencia, a veces requerimos tomarnos un tiempo para poder pensar Ya. y pensar con ideas claras. O sea, esta prisa, decir estos efectos del encierro, yo podría estar de acuerdo, y esto lo he conversado con otros colegas de Latinoamérica, que efectivamente, porque les preguntaba, les decía, acá como que apareció un discurso que se instaló muy rápido de que todos estos efectos del encierro, que más o menos todos coinciden en que efectivamente el encierro atrofia en cierto grado las habilidades sociales, nos vuelve a las personas más ansiosas, incrementó seguramente el número de depresiones, inhibición social, dificultades en el contacto, cosas de esa índole, pero la verdad es que los cuchillos, todo este tipo de violencia que estamos viendo, eso no se llama problemas de habilidades sociales, eso es otra cosa. Ahí me parece que hay por eso cuando digo si vamos a hablar de salud mental, veamos efectivamente de qué estamos hablando, porque a mí lo que me preocupa es que se use el concepto de salud mental como una especie de palabra vacía que sirve para decirlo todo, pero no dice nada. ¿Sí? No, esto es una cosa de salud mental. Entonces, bueno, entonces ¿qué? ¿Hay que echarle rabotril al agua? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Claro, ¿No? O claro. sea, acá seguramente tenemos que pensar qué nos está ocurriendo. Estamos en un proceso político eh, que es muy fuerte. Efectivamente eso genera cosas. Hay también el tema de la violencia es una cuestión mundial. O sea, yo creo que en varios registros tenemos que preguntarnos y darnos tiempo para pensar la complejidad de esto que estamos viendo. Número dos, también ocurre con la violencia, que la violencia también es un tipo de goce. Cuando digo goce, no un placer, digo que es algo que se queda pegado y se va pegando. Y además, como empezamos a hablar de la violencia, los medios también lo reproducen, las redes sociales, y es como que se inflama eso. Es como el tema de los suicidios, por eso siempre a la prensa se les dice cuidado con el tema de los suicidios, porque se empieza a generar esa atmósfera. Entonces, hay que ver de qué va esto, si esto es como una especie de cuestión que se inflamó y luego va a decaer, o es una atmósfera que acompaña un poco la situación política que estamos viviendo, donde estamos en un cambio que es fuerte. Eh, en ese sentido yo creo que hay que pensar qué le corresponde al campo de la salud mental y qué más bien son respuestas sociológicas a que Chile se repolitizó, pero a mí me parece que después de tantos tiempos de no estar politizado, es como que no supiéramos todavía hacer conflicto, no es lo mismo el conflicto que la violencia. Lo digo así, en la vida psíquica y en la vida social, cuando no hay la posibilidad de conflicto político y en la vida psíquica de armar un conflicto, que es decir, estoy entre esto y esto, tengo un conflicto, cuando no hay esa posibilidad de armar eso, hay violencia. Y en la vida psíquica hay lo que nosotros llamamos el acting, el acto, que es el estallido también, el impulso, ¿no? Entonces yo creo que aún no sabemos hacer conflicto político. Claro, como que le Como tenemos N estamos en miedo, de eso. hecho, como al disenso, Yo como creo si que sí. fuera algo, como que todos tuviésemos que pensar igual, cuando es muy lógico también que no,
no veamos las cosas desde la misma perspectiva y podemos conversar. Bueno, pero podemos hablar, de eso, ¿no? pero de eso se trataba lo plurio, ¿no? Precisamente. O sea, lo plurio no es solamente una cuestión de, digamos, de buenas costumbres, decir ya los pueblos originarios, los trans, no, no, no. O sea, realmente lo pluri es sostener la diferencia. Y la diferencia ocurre cuando cuesta, cuando efectivamente me molesta. Esa es la diferencia, ¿no? Exacto. Ahora, hay algo más, que yo creo que hay algo que poner en juego y aquí también me ubico del lado de lo que estoy criticando, ¿ah? Que las revoluciones se sabe dónde empiezan, no dónde terminan. Y está el asunto de la violencia, que se debatió al comienzo, y esta cosa de las formas, no es la forma, Sí. ¿cierto? Apareció todo el chiste de hoy, No es la ay, no es la formita. formita, no es la formita. Las formas siempre son el fondo, y respecto de la violencia es muy importante, porque eh, la violencia nunca es un medio para un fin, termina siempre convirtiéndose en un fin en sí mismo. Ese es el problema de la violencia. Entonces, puede empezar con un discurso, decir, sí, nosotros estamos resistiendo a la violencia estructural, porque ahora estamos hablando de la violencia estructural. De acuerdo, pero si yo justifico también esa resistencia violenta, no sabes dónde va a terminar esa violencia. Las víctimas van cambiando de lugar. Tú no vas a ser como víctima el portador siempre esa violencia. Se va de las manos, se crea una atmósfera y las sociedades se vuelven paranoicas. Y luego tenemos los linchamientos. Entonces, yo creo que también al principio, un poco a quienes apoyamos el movimiento social y mucho se dijo, también había un temor a decir, hey, la forma importa. La forma importa. ¿Y por qué si antes claro, del estallido los encapuchados, yo leí una de esta crónica que era muy buena, alguien decía, los encapuchados antes las marchas siempre iban atrás y nadie los quería. Nadie los quería. Claro. Después del estallido empezaron a pasar para adelante y después empezaron a llevar primera línea y claro, se convirtieron en héroes, que además y a mí siempre me pareció un horror, lo tengo que decir, seguramente me van a funar por esto, no tengo idea, pero siempre en el feminismo justamente estamos hablando de que la cosa del guerrero no más. No la violencia estructural, sí, pues, pero tampoco la violencia del guerrero. Con una marcha feminista que llegamos y fue re duro enfrentarnos con esas personas, yo me acuerdo perfecto de eso. ¿Qué quería decir usted, Hassan? A ver, son cosas distintas. Si estamos hablando del tema de la violencia política, creo que es importante pensar en la línea del tiempo, porque es muy cierto que antes del estallido había encapuchados que llegaban después de las marchas y se agarraban con los policías, y era un acto casi teatral, ¿no? Hay mucho de teatro en eso porque es de hecho un gran libro de una antropóloga estadounidense que habla de la salud mental en Chile vinculado con la cultura de deuda y otras cosas. La vida en deuda se llama el libro, y ella precisamente empieza el libro con este tema de lo teatral, que es un enfrentamiento entre los carabineros y manifestantes un 11 de septiembre. Pero es teatral precisamente porque está conmemorando un acto de violencia pasada. Entonces ya hay todo un tema donde ya la resistencia que tenía una lógica en un momento, porque literalmente los militares estaban matando a las personas en las poblaciones, después vuelve a ser un rito. Y al final, cuando hay una marcha en una sociedad democrática, esa cuestión de encapucharse y enfrentar a las fuerzas de seguridad es una cosa que no tiene nada que ver con la marcha, y en todo 2011 fue innecesario. ¿Por qué vuelven a ser héroes? No porque la sociedad mágicamente en 2019 empezó a valorar más la violencia. No, es porque era necesario tener una primera línea para defender una marcha pacífica frente a un aumento enorme de parte del Estado en la violencia. Yo ahí discrepo totalmente si acaso era la primera línea en la que defendía la manifestación, o la manifestación empezó políticamente a defender a la primera línea. Yo ahí no estoy de acuerdo en esa interpretación. Ahora, la violencia ocurre y hay que interpretar por qué ocurre. No es que, pero es cierto que empezó a romantizarse, y de eso me parece que hay que hacerse cargo. Ahora, no porque uno dijera, está mal o la violencia no, esa violencia iba a acabar, yo tampoco tomo esa posición, sino que a mí me interesa pensar de qué va, cómo se va instalando. Y el problema es que tú puedes decir, ya, yo justifico esa violencia, porque había que defenderse de la policía, pero tú no sabes dónde termina esa violencia, porque esa violencia luego genera otras resistencias y otra violencia, y luego estos comerciantes golpeando a los estudiantes y el linchamiento. Es decir, es una cuestión que no sabes dónde termina. Perfecto. Mira, entonces, el otro día, ¿cuál sería la posición de violencia en general? El otro día dijo Nelly Richard, artista, teórica del arte, quien respeto mucho,
decía algo bien interesante que se me quedó, lo otro día en la presentación de un libro, hace unos días atrás. Y ella decía, igual hay algo que en la izquierda hay que hacer y que cuesta hacer, y que es una especie de duelo del acontecimiento. El estallido es un acontecimiento. Es un acontecimiento, es algo que no está programado, eso ocurre, eso tiene fuego, eso tiene ciertas cuestiones. Pero después viene el momento político, que podría ser más aburrido, menos heroico, donde se disputan cosas, y hay que hacer ese duelo, porque si no nos quedamos en ella lo llama, aludiendo al concepto de Traverso, de su libro La melancolía de izquierda, de quedarse repitiendo, ¿cierto? Hoy día todos los viernes, el acontecimiento, es acontecimiento porque ocurre no planificado, ocurren ciertas cuestiones que lo generan. Perdón, Constanza, pero que es muy interesante lo que está diciendo, entonces me quería llegar, porque usaste muchas frases muy importantes y llamativas. No sabemos dónde termina ese camino de justificar la violencia. Perfecto. Entonces uno no, por esa lógica, no justifica ninguna violencia. Eso implica que la gran frase de Max Weber sobre el Estado, del uso legítimo de la violencia, queda fuera. Y hay personas que, yo respeto mucho, que tomen la posición consistente de eso, que es la posición que es radicalmente pacifista y radicalmente anarquista. El Estado, que es la institución que ejerce violencia por definición, y antes de todo eso, queda fuera. Entonces la respuesta de la real no violencia, que es Satyagraha, que es de Gandhi, es que ¿qué pasa cuando los nazis están matando a los judíos? Y la respuesta de Gandhi es que se inmolen. Eso es la protesta no violenta frente a la violencia de destrucción. Esa visión, yo acepto eso, pero es la única consistente con esa posición. Es que yo creo que hay que analizar, por eso digo, cuando uno piensa de manera, tratar de pensar la complejidad, cada circunstancia tiene y esa es la ética, que no es la moral, es decir, siempre es bueno, siempre es malo. Las cuestiones tienen una complejidad, son situaciones particulares, tienen ciertas condiciones, donde uno puede jugarse una respuesta y decir, ¿sabes qué? Esto sí, o luego no, pero esto sí, pero ¿dónde después mejor que ya no? Es decir, vamos elaborando respuestas. Yo creo que en Chile hemos estado en eso. O sea, la particularidad fue, hay un estallido, hay violencia estructural, empezamos a hablar de eso, estamos en un cambio de constitución, en un gobierno que además es el inicio de un nuevo ciclo político, estamos en cosas muy interesantes y al mismo tiempo hay una violencia inflamada, ¿no? que hemos visto. Yo creo que todas esas cuestiones tienen paradojas, hay que pensarlas. Yo no lo podría pensar como... si entonces es así, entonces ¿por qué los judíos no se defendieron de los nazis? Me parece que eso es pensar de manera abstracta. A mí esas fórmulas no me permiten pensar. Pero si no le permite pensar, entonces la justificación de la violencia existe. O sea, todos estamos justificando algún tipo de violencia, entonces. Que está bien. Claro, que y hay que buscar el límite. Que puede ser violencia más simbólica. Por cierto, la violencia económica. La violencia es parte de la vida social, política. Desde luego que eso existe. Ahora, el punto es cómo respondemos a eso. ¿Qué hacemos a eso? ¿Cómo canalizamos nuestras propias rabias, nuestras propias frustraciones, nuestros propios miedos? Ojalá que no lo canalicemos pegándole a una persona, digamos, como el linchamiento que pasó el otro día, al que hacías alusión delante, Constanza. Voy a leer algunos comentarios de la venganza. Perdón, el punto también es, y esto es lo importante en la sociedad, es cómo generar las condiciones para el perdón, para poder pasar a otra cosa. Eso en Chile tenemos una deuda desde la dictadura, eso no ocurrió. Entonces generaron las condiciones para el perdón, ¿no? De partida no aparecieron los cuerpos. Y eso es una trizadura gravísima, gravísima. En ese sentido, hoy día también el punto es cómo se repara, pero cómo se repara, y ahí hay que tener una inteligencia que debe ser colectiva, que hay que pensarla, cómo se repara para que el daño no se convierta en venganza, porque ahí es donde digo que es lo que ocurre, es que cambian las víctimas, cambian de lugar, es decir, entonces si tú favoreces a esto, bueno, el de al lado queda luego como víctima y luego aparece otra violencia. El punto es que hay que tener una inteligencia para generar las condiciones de reparación. Reparar es lo más importante del mundo. Y algo pasa, les voy a contar un ejemplo muy chiquitito, pero que justo lo estaba hablando ahora con alguien, y tiene que ver con dar tiempo, tiene que ver con alguien. A un niño, da lo mismo, del curso de mi hijo chico, le pegó. Entonces le pegó, y le había pegado varias veces, entonces habíamos quedado medio preocupados, en fin, y al otro día ese niño, esto fue lo bonito, le llevó
un regalo a mi hijo, le llevó un regalo, le llevó unos huevitos de chocolate. Y yo dije, qué interesante que este niño, más que castigarlo por eso, en fin, es darle la posibilidad de pedir perdón y de ser perdonado. Y algo pasa en esa circulación que vuelve mi hijo con los huevitos de chocolate chicos, o sea, su instinto yo creo que era comérselos todos, y los regaló. Lindo. Y eso circula, y ahí hay algo como una especie de don que circula. He estado pensando mucho en esa fórmula, como... Claro, lo hablamos también ¿Cómo se repara? Con respecto a los jóvenes que hicieron esto que es impresentable, que es hablar de que vamos a violar en manada a otras jóvenes. Pero ¿qué hacemos? ¿Lo echamos del colegio y lo expulsamos de todo y no les explicamos a esos jóvenes que lo que hicieron está mal? Porque ahí no hay reparación. Ahí esos jóvenes van a ser más violentos a lo mejor después, porque se van a quedar con más rabia dentro de su... Porque me echaron, me cancelaron, me dejaron fuera de todo. Es súper interesante lo que estamos conversando. No es fácil, no vamos a encontrar seguramente una solución entre nosotros tres esta mañana, para nada. Pero me gusta mucho... Pero es un súper buen punto, Ale, porque eso es efectivamente... a veces, y a veces en las escenas, esto pasa en la psicología individual, pero a veces pasa que hay escenas donde las personas rompemos la escena y la rompemos de una manera en que, porque nos enojamos, porque nos ofendemos, porque nos hacen algo, por ejemplo, no sé, pero rompemos la escena de tal manera que no hay ninguna posibilidad de que la otra persona pueda pedirnos perdón. Y luego no hay manera de que algo se repare. Y entonces a veces ocurre que las personas podemos dejar un espacio para que el otro pueda redimirse. Y lo que eso genera es que entonces ahí no hay un punto final, no se raja la escena, sino que sigue la historia. Es un punto, una coma, seguimos narrando, podemos reencontrarnos, podemos buscar otra fórmula. Hay esperanza. Es que si no hay esperanza, ¿de qué va esto, digamos? Podemos tener los mejores discursos, digamos, de igualdad y lo que sea, pero no pasa nada. Exacto. Es interesante porque de repente uno se encuentra también con gente que no quiere pedir disculpas. Po. Y ahí, ¿cómo seguimos? Bueno, me lo pregunto Pero eso es lo que conversamos con Manuel. También. Con algunas cosas que estamos viviendo. Claro, por ejemplo, Manuel Guerrero que nos hablaba de eso. Pero conversando con el hijo de Cristian Lavey. Él conversando con el hijo de Cristian Lavey, sí, claro. Yo he presenciado yo fui a Colombia y estuve en un desayuno que estuvo la Berta Cáceres, que es una persona que estuvo en el club donde la FARC puso una bomba y quedó parapléjica. Estaba al lado el comandante de la FARC que ordenó esa bomba. Es que interesante los ritos para construir, después de un acto de tanta violencia, las confianzas otra vez. Ahora hay un reconocimiento de las múltiples violencias, porque hay un horror selectivo. La gente se ofende por la primera línea, entonces, pero no se ofende por todas las violencias anteriores. Entonces, en eso es súper importante estar cuidadoso en trazar la línea de las violencias y decir en qué momento decimos basta. Yo creo que el momento para decir basta no es cuando por alguna razón hemos construido lo terrible, lo afuera, con quien ninguna persona racional puede tener empatía. No. Los seres humanos, incluso los más despreciables, incluso los pedófilos, los violadores, incluso los fascistas de Punto Hueco, existe humanidad y existe diálogo. Pero para ese diálogo, esa construcción, que es casi un asunto espiritual, implica mirarse la cara a las personas. Y es una cuestión súper individual. Súper de acuerdo. Súper. Yo creo que, ¿saben qué? Escuchando y esta conversación me emociona un poco porque creo que, o sea, porque estoy pensando sobre la marcha con ustedes, yo creo que eso es lo que nos toca. Esa es nuestra deuda, finalmente, en Chile. Así, y por eso yo creo que es importante de que no nos salgamos un poco de que esto no es un problema de salud mental. Yo creo que esta cuestión tiene muchos temas, hay unas fracturas muy grandes y que tenemos que empezar a hacer política, lo que dice Hassan, mirarnos a la cara, reparar. Y no sabemos qué significa eso, o sea, además lo vamos a tener que ir inventando. Exacto. Yo creo que ahí hay un desafío para que haya esperanza. Voy con algunos... Pero siempre hay que separar lo institucional de lo personal. Mira la cara a una persona que ha violado los derechos humanos y es un ser humano, está bien, pero que el Estado mantenga la institucionalidad y entonces si los carabineros violan derechos humanos, eso está fuera. Y esa es nuestra deuda justamente, yo creo. Alejandra Aleja dice en YouTube, aquí en Australia ocurre lo mismo, la violencia ha incrementado y los suicidios en la gente joven son
enormes, dice. Jorge S. dice, encierro, más violencia, más violencia en la televisión, juegos de video, noticias, falso concepto de valor más falso concepto de valentía. Varios, dice. Francesca, la tejedora, dice, ¿qué pasa con la exposición prolongada a noticias sobre asaltos en la televisión? Pregunta para la entrevistada, dice. Y Tere Espinosa dice que Constanza hable de las distintas violencias, de la violencia judicial, económica, de clase que vive Chile desde su origen, que es el origen de las otras, seguramente. Es interesante eso de las noticias. A mí mucha gente me ha dicho, ¿sabéis que dejé de ver noticias? Ya no puedo ver noticias, porque igual los noticieros se enfocan, porque nos provoca morbo también, me imagino, porque les da rating, en como violencia, violencia, violencia. Y uno ve asalto, portonazo, que la encerrona, que la cuestión, y es uno tras otro, tras otro, tras otro. Eso a veces, o sea, yo que trabajo en noticias, me deja angustiada, ¿no es cierto? No puedo dormir, que tiene mucho que ver también con tu libro, que después quiero que entremos en él. Contestemos esto primero y después entramos en tu libro, que además tiene que ver con el insomnio, ¿no? Oye, ya, pero antes a esa persona que dice, oye, que hable de la otra violencia. Sí, pues sí, también estaba hablando de las violencias estructurales, pero esa no puede ser la respuesta cuando estamos hablando estas semanas al menos de una violencia que es física, que es grave, que es los colegios. De esa estamos hablando hoy día, que tiene que ver con la otra. De todas maneras, hay una civilización que es violenta por muchos lados. Pero si vamos a hablar de esa ahora, bueno, me parece que hablemoslo también. Y yo creo que sí, pues bueno, efectivamente el tema del miedo es una manera el miedo es un mecanismo de defensa, aunque suene raro, es un mecanismo de defensa frente al pánico, frente a lo que es abierto, frente a lo complejo. Las personas tendemos a cerrar en explicaciones, como por ejemplo, el argumento de eso, ya, pero nombre la otra violencia, pero si ya la nombré. No, pues pensemos en la complejidad, si esto es enredado, digamos. A lo que voy, esperemos antes de la respuesta corta, porque el miedo tiene que ver con eso, y en la clínica individual eso ocurre. Es como un paso más allá, cuando alguien tiene crisis de pánico, por ejemplo, pasar después a tener como una fobia, sea un miedo así localizado, es como que eso se achicó, digamos, se está defendiendo de eso tan abierto. Y en tiempos que son tan inciertos, donde la complejidad, nos faltan categorías para poder entender lo que estamos viviendo no solo en Chile, sino que en el mundo, por diversas razones, claro, el uso político del miedo funciona, y es lo que explota la ultraderecha, porque es decir, ya, si ponemos un muro acá, se resuelve el problema, que desde luego que no, o si eliminamos esto, entonces pasaría tal cosa. La verdad es que reparar, volviendo a la palabra antes, requiere un pensamiento que es más complejo, porque requiere tiempo, requiere sutileza, regenerar es mucho más difícil que el miedo. Es mucho más difícil que estas soluciones, así como a la medida de tratar de quitar complejidad para poder sentir que tenemos una potencia frente a algo, digamos. Entonces, claro, yo creo que por eso quizá todo el tema de los medios como eco de resonancia de la violencia funciona, y por eso hay que ser cuidadosos con eso. Y yo pensaba estas semanas que se ha inflamado el tema de la violencia, me pregunto, no tengo cómo comprobarlo, cuánto también influirá los medios, pero las redes sociales. O sea, hay que decir que el medio Twitter hoy día es como el gran medio de eco de resonancia. Caja de resonancia. Es tremendo, y hay una violencia es tremendo que vivimos. Más encima, si somos mujeres y públicas, tremendo. Sí, muy cierto. Sobre todo, yo siempre he pensado que el anticomunismo es un mito, porque el comunismo no existe como parte de la experiencia cotidiana de las personas que andan con todas esas consignas, pero lo que es muy real es la misoginia. El comunismo no existe, pero las mujeres sí existen. Y el odio de las personas incel, el odio de la ultraderecha, tiene que ver principalmente con mujeres. Es bien curioso el fenómeno psicológico, la agresividad. A mí me llega mucha agresividad por redes sociales por no ser chileno, pero igual es interesante el valor agregado, la parte extra de odio que recibe cualquier mujer, independiente de todo, porque uno puede ser mujeres que están en política, mujeres que están en público. No. Todas las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Increíble. Y eso es como, es como una cuestión de la formación de la ultraderecha hoy día, que es bien
digno de estudio. Ahora, escuchando de Constanza, me estaba pensando en el concepto de miedo y cómo lo vincula con la violencia, porque esto tiene historia en Chile. Yo llegué acá justo 2010 y yo estaba leyendo sobre la historia chilena porque estaba haciendo un doctorado sobre historia económica chilena. Y justo 2011 explotó el tema de las protestas de los estudiantes. Y tenían un tremendo lienzo fuera del Liceo Arturo Alessandri, ahí en Bustamante, Sí, que ahí en decía, Bustamante. somos la generación sin miedo. Que es una clara interpelación a generaciones anteriores que sí tenían miedo. Como la nuestra. Pero justamente en ese tiempo, veo la coincidencia que yo estaba leyendo las obras completas de Jaime Guzmán, que tienen el titular El miedo y otros escritos. Y ahí cuenta, porque el miedo de la clase alta chilena frente a la población callampa porque aparecen de la nada, la presencia de los pobres es constantemente ese miedo que se genera cada vez que una sociedad súper segmentada se empieza a encontrarse. Entonces es curioso que ahora que una vez más estamos viendo una sociedad que muy segmentada, que no se encontraba, se está encontrando. Entonces, ¿no es un poco inevitable ese miedo, esa violencia como secuelas o contraindicaciones de un proceso necesario de reencuentro de una sociedad segmentada? O sea, es la psicología humana, pues, digamos, o sea, todas estas cosas, la violencia, el miedo, el fanatismo, son todas, ocurren porque son posibilidades del humano. Ahí es donde viene la exigencia en el pensamiento, en la política, en el campo de la salud mental también. Pensar nuestras condiciones, ¿no? Me quedé pegada, parece, ¿no? No, ahí volvió. Fuimos nosotros, creo. Estoy, ya. Fuimos nosotros, parece. De pensar nuestras condiciones de existencia. O sea, claro, cuando inflamamos el miedo, ¿por qué? Podemos hacernos preguntas, podemos hacer algo respecto de eso. Pero yo te encuentro razón, claramente el miedo es una reacción al pánico, digamos, Claro. a lo abierto, cuando aparece algo que nos resulta amenazante. Claro, y este tipo de portadas solo demuestran el miedo que tiene ahora la clase Pero no que ha sido el poder hegemónico durante mucho tiempo. Mi punto es que quizás es un costo que tenemos que pagar para tener algo positivo. O sea, porque el no miedo es porque no se topan. Yo lo trato de ver así. Lo que pasa es que hay pocos contrapuntos y ese es el problema, yo creo. Constanza, entremos en tu libro, porque Hacer de noche es un conjunto de ensayos que se refieren a la idea de un insomnio quieto, surgido en pandemia, que genera una catástrofe psíquica y para la cual no había un lenguaje claro. Interesantísimo, me parece, porque personalmente yo por primera vez en mi vida tuve que empezar a tomar pastillas para dormir, porque no dormía, me levantaba cada 5 minutos, dormía, chuta, pasaron 20 minutos, me volví a despertar. Es como, fue terrible, como que no pude pasarlo sin medicarme este proceso. Me fue muy difícil. Y me imagino que esto se multiplica, lo pongo como ejemplo en mí, porque se multiplica por muchas personas. Sí, bueno, es un libro que arranca, no es un libro sobre la pandemia, pero arranca en pandemia y que yo me he dado cuenta que el primer año de pandemia, que no es igual al segundo, en el sentido de que el primer año no teníamos, era algo inédito, no teníamos lenguaje para nombrar esto que estaba ocurriendo. Cuando no hay un lenguaje, ahí viene la cosa, el estallido, el acontecimiento. Algo que hablábamos recién no sabemos de qué la va. importancia del Eso lenguaje, es. qué loco. Pero es que el lenguaje viene después viene la escritura de algo. Primero el estallido, después, bueno, escribamos algo. Claro. Un nuevo orden respecto de esto, ¿cierto? Entonces, bueno, yo me he dado cuenta, fue primero una cuestión como intuitiva, de mirar, escuchar a personas que decían que no podían dormir y que a la vez, cuando dormían, soñaban intensamente. Además soñaban más, o esa era la sensación. Y después veo en Google, unos meses después, que en los primeros meses de la pandemia, en el 2020, la palabra insomnio se disparó en el buscador. O sea, parece que era cierto que ese fue un síntoma. Y me puse a explorar, bueno, ¿qué se puede decir sobre este insomnio? Porque además me parecía que no era el típico insomnio neurótico, así este insomnio preocupado, que en la noche te quedas pensando en qué dijiste, por qué no lo hiciste, ese que no te deja dormir, pero eso es cuando estás en el mundo todavía, te preocupan las cosas de tu mundo. Este es otro insomnio, este insomnio quieto, como decía Pessoa en un poema que me gustó mucho la figura que toma, dice, este es un insomnio donde no puedo escribir, no puedo ni siquiera fumarme un cigarro, soy como un cadáver despierto. Qué bueno. Esa es la posición esa posición me interesó. Puse a leer sobre el insomnio, más allá de la salud mental, porque me da lata, y encuentro que hay mucha escritura sobre el insomnio, sobre ese tipo de insomnio en el siglo XX, y que
esa posición existencial, la del cadáver despierto, se compara a la posición de los soldados en la guerra cuando ya saben que van a morir, cuando no hay horizonte, cuando no hay mañana. Y esa es un poco la hipótesis del libro, cuando no hay mañana, y por eso es que es importante la idea de la esperanza, no una esperanza inocente, digamos, pero una esperanza como actitud práctica. Si no hay mañana, ¿cómo vas a dormir? Si no hay amanecer, no se duerme, digamos. Que es un tipo de insomnio, y más que el insomnio, es una posición existencial, es también el nihilismo, que tiene que ver quizás con lo que hablábamos antes a propósito de la violencia en el mundo. Si no hay mañana, pasan otras cosas. Yo siempre hago este ejercicio, que es como, si yo les pregunto a usted, díganme nada muy inteligente, lo que se les venga a la cabeza, pero si yo los ubico en los años 90 y les pregunto cómo iba a ser el futuro, la imagen del futuro, las imágenes, ¿cómo era el futuro? Claro. ¿Cómo era, po? Díganme. ¿Cómo era? Sí, en los 90, ¿cómo era el futuro? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo que? ¿Feliz? No, eso, la alegría ya viene, supongo. Claro, la alegría ya viene. La alegría ya viene. No, pero en el mundo, una imagen, ¿cómo era? ¿Qué iba a pasar? Se suponía. Todavía no hablábamos Iba a ser mucho, como... no hablábamos como de cambio climático, ninguna de esas cosas que No, hoy día po. nos cagan de miedo, digamos, decirlo Es así. que, bueno, pero es que eso es súper importante. O sea, en los 90, sea una idea tonta o no, pero si uno pensaba en el futuro, así como con libertad mental, no decía era como lo supersónico. No era, claro, había los autos grandes volando, cambios claro. Exacto. Los Había un futuro robots. tecnológico, sin cambios sociales, pero Claro. era tecnológico. Había una idea de que las cosas iban a volar. Pero los si yo les 60. pregunto a usted, no sé, y antes del estallido y antes de la pandemia, ¿cuáles son las imágenes del futuro? Como que yo me imaginaba Seca. la tierra secándose, sí, eso, como me acuerdo que hay una película que me hizo mucho sentido, que yo siempre encontré que era como, no me acuerdo cómo se llama, que es una película donde todo era desierto después en Estados Unidos y lo único que había era choclos y hacían, no sé, pastel de choclo, pan de choclo, no me acuerdo cómo se llama, pero que es una Te película impactó la comida. es muy Choclo. buena. El choclo. El futuro como el choclo. Oye, pero el punto es que antropológicamente hay un desplazamiento, es decir, es muy grave que se agoten las ideas de futuro. Claro. Entonces, o sea, lo interesante ahora es tener la esperanza de que eso no se seque, de que vuelvan a haber ideas de futuro, y ahí entra la imaginación política y otras cosas, pero es muy grave que no los hayan, porque eso nos suelta como del hilo de la historia de alguna manera, y ahí viene el nihilismo, ahí viene el sinsentido, y ahí viene la crisis de salud mental también. Claro. Si no hay futuro, bueno, ¿qué hay entonces? Cortocircuitos, pues, no hay sentido. Claro, no estáis viendo, no sabéis siquiera si el mundo va a seguir. Como que esa es la sensación que a veces tenemos, Sí, como po. que no, es súper, me parece Es raro. súper... Es que yo tengo todo invertido. A ver, ¿por qué? Supongo que primero porque cuando uno dice el futuro va a ser supersónico, yo pienso en los años 60 que había esa esperanza de la edad espacial y la transformación. Esa visión que cuando uno... existe el grupo de personas que se llaman futurólogos, que son como personas que son a veces novelistas, que Sí, son como sí, dibujantes. sí. Y es que ese futuro, la idea de futuro del año 60 sí era eso, no de la idea de la utopía tecnológica. Los 90, por lo menos para mí, yo tenía 10 años, era como, todo va a ser lo mismo, que ya es como el fin de la historia. Con más o menos el futuro es más de lo mismo, como yo... La idea ahora que las cosas están cambiando, sí, hay tremendos desafíos, pero también hay como más movimiento. No sé, yo tengo la sensación que hay más... Es que era distinto acá porque en Chile en los 90 veníamos saliendo Sí. de la dictadura, entonces era como un despertar y wow, y yo me acuerdo, yo viví los locos años 90, digamos. Ahora, con esto no quiero decir que los 90 eran mejor que esto, No, estoy para solamente dando cuenta de una situación antropológica, que es la sensación de que hay algo que viene de mañana, hay un mañana que no le puede gustar o no, lo puedes disputar o no, pero la sensación de hoy día, por supuesto que estamos en grandes cambios, pero también estamos en un momento mundial de grandes crisis, de no saber, de lo incierto, y eso es una bisagra, o se transforma en, bueno, hagamos política, en cómo seguimos pensando esto, o se transforma en miedo, hagamos muros, en nihilismo, quememos todo. Claro. Esas son las bisagras en lo incierto. Frente al pánico, uno puede crear o puede mejor, bueno, que se acabe todo, ya está.
Ese es el punto. Y eso pasa también en la psicología individual. Yo creo que como tiempo, como época, estamos un poco en eso. Y yo creo que eso, claro, cuando hablamos de la crisis de salud mental, algo tiene que ver, me parece, también las condiciones de la época con lo que nos ocurre. Bueno, el libro va un poco de eso, ya volviendo, volviendo al tema del libro. Precisamente a los lenguajes que abren, ni siquiera para decir ya esta es la solución, porque la complejidad no da para eso, pero voy a tomar una expresión de Sergio Roja, filósofo chileno, que dice, mira, acá hay que exigirle algo más al lenguaje para poder seguir pensando, pero además para seguir con el problema. Es decir, que es un título además de un libro de la Donna Haraway, que hay que pensar, que pensar no es solucionar, hay que ir solucionando, de acuerdo, pero es además para entender que seguimos con el problema. Es una cuestión que vamos a tener que ir siempre pensando y caso a caso, y que siempre que hay algo que nos exige. Y Buenísimo. antes que cerrar en respuestas cortas, rápidas o violentas o no sé qué, eso me parece. A mí ese campo es el que me interesa al menos, ese tiempo para tratar de mirar las sutilezas de las cosas y sus paradojas, etc. Y nos hemos dado un tiempo para hacerlo. Los tres aquí esta mañana y eso es muy agradable, tener la posibilidad de pensar, de conversar, de reflexionar sobre los tiempos que vivimos, que son en momentos muy complejos, pero que si nos damos la posibilidad de conversar, creo que ya son un poquito mejores. No sé, eso es lo que al menos siento después de esta conversación. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Los fome, yo encuentro que las redes sociales son geniales por un montón de cosas, y todas las cosas tienen sus paradojas. Pero lo penca, yo encuentro la atmósfera que a veces crea Twitter, y también a propósito de los medios, es una falsa atmósfera, porque si bien, ok, existe toda esa violencia, la estructural, la violencia explosiva que estamos viendo ahora en esta etapa, pero existe todo lo demás. Existe esto, el niño que le llevó los chocolates al otro niño y ese niño que después los regaló, existe el amor, existe el deseo, existe todo eso, todo el tiempo. Y eso es lo que salva al mundo, de alguna manera. No ponemos el foco ahí, claro, eso no aparece. El encuentro, claro. Sí, el encuentro, la sorpresa, dejarnos intrigar por la vida y por los encuentros, que ahí nace algo. Se pueden reparar las cosas. Eso es interesante, tomar esos hilos también. Entonces yo creo que ahí quizás también tenemos la responsabilidad de cómo desinflamar ciertos momentos para poder crear. Muy bien, me gusta. Voy a leer tu libro, Constanza, me encantó. Así que me voy a ir para allá este fin de semana. Un abracito muy grande para ti. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. A ustedes. Hacer la noche es el nombre del libro para quienes quieran encontrarlo. Un abrazo muy grande, Constanza, que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Ahí estaba Constanza Michelson.